Muy buenas, hoy vamos a hablar del concepto de shell en Linux. Vamos a hablar de lo que sería Bash, de la historia un poco que tiene. Hablaremos de conceptos como el prompt, hablaremos del barra bin barra bash que se pone al principio de los guiones shell. Y también veremos, por si no quedó suficientemente claro en el anterior vídeo de presentación del curso, ejercicios prácticos que vamos a querer hacer y que vamos a proponer y que se pueden resolver con un intérprete como es Bash. Comenzamos. Bien, concepto de shell. El concepto de shell sería que es un intérprete de órdenes, como solemos oír decir, pero no sé si se entiende realmente qué es esto. Un intérprete significa que yo le paso una información, unas palabras, y él las traduce, hace algo en consecuencia. Entonces, en este caso es un programa que procesa todo lo que se escribe en la terminal. Es un programa, ¿vale? De hecho, es tan programa que, fijaros, lo he puesto aquí para que lo veáis y lo toquéis. Es decir, es un fichero que está aquí en barra bin, en el directorio barra bin. Y bueno, pues tiene su tamaño, que ahí no se ve muy bien, pero vamos a ponerlo, a ver si lo encuentro. LH 1,2 megas. De esto vamos a estar hablando durante un montón de vídeos, ¿vale? De 1,2 megas. Vale. Tiene ya su empaque. Piensa que son textos, o sea que tiene ya su cosa. Bueno, aquí veis, también os he puesto un poquito para que veáis la información de cómo se pudiera, cómo se interpreta, ¿vale? Cómo lo interpreta la orden file. O también podríamos poner bash version, ¿vale? Y así es una manera de poder ver qué licencia tiene, qué versión estamos manejando en el Linux en el que estéis trabajando con él. El objetivo, dice, es procesar comandos, ¿vale? Entonces nos presenta un prompt, que el prompt sería esto que voy a marcaros aquí, esto de aquí, que he marcado aquí, ¿vale? Entonces hay pues muchos diferentes cells y muchas maneras de pintar el prompt. Bueno, pues a mí me ha dado por ponerlo así de esta manera, pero cada cell tiene su cosa. Dice que hay órdenes internas que puede ejecutar y órdenes externas, es decir, el lenguaje. El lenguaje que es capaz tiene una especie de lenguaje materno, que es el que hizo Bash cuando era un bebecito. Y luego fue desarrollándose y pues aprendió nuevas palabras, ¿no? Con el mundo que iba recorriendo, etcétera, etcétera, la gente con la que se iba relacionando. Y entonces, bueno, aquí tenemos distintas carpetas que, como sabemos, guardan comandos. En este caso, el super user bin tiene pues comandos como de chequeo de sistema de ficheros o de impresión, como sería para todos los usuarios, que puedan todos los usuarios gestionar impresión y colas de impresión. Bueno, pues ese tipo de comandos ya serían externos. ¿Cómo podemos diferenciar si un comando es interno o es externo? Por ejemplo, el comando cd, ¿no? Que nos dice ahí. Pues con la orden type ponéis ahí y ahí con la orden type pues os va a poner si es interno, si es externo. En este caso, type ls es un alias de ls color auto. Bueno, pues ahí en este caso me he detectado hasta que es un alias. A ver si puedo encontrarlo. El preo my bash. Ahí está el alias. Vale, entonces hay un alias que es este y ya lo he detectado. También puede decirnos si es un comando externo. Por ejemplo, pues ese file system check que hemos dicho. Este file system check me dice que está ahí ubicado, ¿vale? Que es un programa que está ahí ubicado. Y bueno, tenemos también otras cells. Como veis aquí, tenemos el SH, el C shell. Este sería el Bourne shell, ¿vale? Que son tres grandes familias de cells. La de C shell y la del Korn shell. Bien, y este Bourne shell, si miramos la Wikipedia, veremos que Bash significa Born Again Shell, es decir, se quería hacer un reemplazo del Born Shell, una especie de renacer, un nuevo intérprete de comandos. Todo venía de Unix, ¿vale? Entonces Stallman quiso hacer un Unix, pero gratuito. Cogió el kernel que fue Linux Torvalds, que se cogió Linux,
Y luego había que añadirle muchas más funcionalidades, es decir, había que tener un intérprete de comandos. Esto era una parte muy importante de ese sistema que quería montar el señor Stallman. Entonces, pues bueno, originalmente fue escrito por Brian Fox, como dice aquí, y para GNU. Y bueno, pues era el reemplazo que se estaba esperando. Y entonces, pues bueno, ya hoy en día es un sistema, ya os dije que es muy famoso. Es perfectamente compatible con cualquier GNU Linux y si no fuera GNU también viene con Bash por defecto. Puede correr en Mac, puede correr en Windows a través del WSLS que veis ahí, es un sistema de Linux. Compatible con PowerShell, con Android, que ya sabéis que tenía núcleo Linux, vamos a ver en el futuro. Bueno, dice que también es el intérprete predeterminado en Solaris. Bien, pues bueno, aquí vemos que también hay otros intérpretes como el CSL y el Corn Shell. El Corn Shell está teniendo bastante movimiento ahora en nuestra época, cuando estoy grabando el vídeo, que es 2022, pero bueno. Hay un estándar que es POSIX y este estándar es el que determina cómo debería de funcionar un intérprete de comandos. Entonces, pues bueno, en base a eso, pues hay bastantes parecidos, precisamente es eso lo que se pretende buscar con los estándares, pero bueno, cada uno tiene su peculiaridad. Born Bash está programado en C, bueno, y como curiosidad, tiene un agujero de seguridad que se encontró en el 89, se llama Shellshock, y bueno, pues ahí veis que se resolvió, se parcheó y desde entonces no se conoce una vulnerabilidad grave en este intérprete. Lógicamente es una parte muy importante y está bien revisado, debería estar muy bien revisado. No solo este, sino también el de SSH, por ejemplo, que son programas que se usan mucho y que deberían de estar muy, 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 muy asegurados, diríamos, ¿no? Es que hoy en día se puede asegurar algo. Bueno, bien, pues como os iba diciendo, cada usuario tiene asignado un shell establecido en el momento de la creación de la cuenta y se guarda en el fichero etc passwd. ¿Vale? Este shell normalmente cuando creamos con el adduser o con el user add, generalmente con el adduser te lo va a poner automáticamente. Creo que Ubuntu lo pone con /bin/bash. Pero si lo hiciéramos con user add, coge el primer shell por defecto. Y ese shell por defecto creo que está guardado por aquí. Shells. ¿Vale? Y ahí tenéis que el shell por defecto en Ubuntu es este primero. Entonces, si nosotros hacemos un sudo user-add no sé qué, nos va a poner este shell por defecto. Si nosotros le ponemos la opción del "-s /bin/bash", entonces ya va a coger el que estamos especificando. Los usuarios que no tengan login, pues no les viene la shell, o les viene una shell como esta, o les viene una shell falsa, ¿vale? Y los que sí se pueden logar, pues especificamos el shell que sí que tiene. En este caso, el usuario de La Rioja, que es el usuario con el que he creado esta instalación, pues ahí veis el sistema. Vamos a ir aprendiendo una serie de comandos a la vez que avanzamos. No solamente nos van a servir los comandos que ya sabemos y vamos a ir aprendiendo cada vez más cosas. Bueno, la almohadilla, que sepáis que al inicio del texto constituye un comentario. Pero en un guión shell se puede indicar un shell concreto con el que se debe interpretar o ejecutar. Y eso se hace en la primera línea de esta forma de aquí, que veis aquí. Vale, esto ya sí que se interpreta. Lo puede interpretar incluso el propio editor con el que estemos. Si estamos con Atom, lo va a interpretar Atom, por ejemplo, y va a saber que es un script. Y entonces va a saber que tiene que colorearlo porque tiene la sintaxis de Bash, ¿vale? Es de lenguaje de programación o como queréis llamarlo. Nosotros luego explicaré más adelante en otro vídeo, aprenderemos a depurar, ¿vale? Aprenderemos un poquito de depuración. He saltado, aquí está, depuración. Entonces en depuración utilizaremos la opción "-x", ¿vale? Lo pondremos aquí al principio del fichero y de esa manera ya, si lo estamos depurando, pues inicialmente nos vendrá muy bien, ¿vale? Escribirlo, pero bueno, eso ya saldrá, ya lo haremos. Si un guión shell no resulta suficiente para lo que queremos hacer, existen otros lenguajes como Perl o Python, ¿vale? En nuestro caso, bueno,
ya os he dicho que vamos a trabajar con Atom, que voy a trabajar estos vídeos con Atom. Y bueno, pues quería enseñaros un poco los ejercicios que podemos llegar a hacer o que vamos a programar con Bash, ¿vale? Cosas, ideas, son simplemente ideas de cuán es tan potente este shell. ¿Por qué se compara a veces por qué Microsoft ha invertido tanto tiempo en PowerShell? Es decir, pues porque al final se está buscando hacer cosas muy tochas, muy complejas, en muy pocos segundos programadas. Si tú puedes programar todo, entonces la base que tiene muy buena Linux, en este caso que tiene Bash, es que el concepto de shell sería un poco lo que vemos aquí ampliado, sería un poco la última capa, la capa que va a estar en contacto con el usuario, ¿vale? Veis que es la capa más externa del sistema operativo. Entonces, bueno, vamos a poder encontrar un shell gráfico, que es un poco a lo que estamos acostumbrados con las ventanitas y esas cosas, o un shell como online interface, que sería interfaz de línea de comandos, ¿vale? Que sería pues ese shell en modo texto que estamos habituados los de Linux, ¿no? Un poco que sería este otro shell. Eh, Sería un poco como si dijéramos, pues fue lo que primero tocamos. Cuando nos acercamos a una tortuga, lo primero que tocamos suele ser la concha, ¿vale? Un poco lo que está más en el exterior. Luego ya a nivel interno, pues bueno, ese shell nos permitirá manejar una serie de aplicaciones sobre las que se apoya, ¿vale? Y ahí está el intérprete, haciendo de intermediario, ¿no? Entre lo que sería el usuario y las aplicaciones, las bibliotecas que tienen estas aplicaciones, por ejemplo, bibliotecas para gráficas, bibliotecas para pintar ventanas, para etcétera, etcétera, para hacer determinadas labores de impresiones o administración de discos, cosas así. Y luego ya lo más duro y cercano a ese hardware que estamos hablando, que sería el kernel, ¿no? Este serían un poco las fases que tendríamos. Bueno, pues nosotros estamos hablando de esta fase que en lo que sería Linux, todos los programas, todas las aplicaciones, todo este círculo que veis, este anillo que veis amarillo, se pretende que se pueda invocar desde la shell y de esta manera la shell cubre cualquier función, cualquier cosa que se pueda ejecutar en Linux, se va a poder automatizar y está aquí donde se valora mucho Bash y se valora esta potencia que tiene. Si nosotros vamos ahora a la terminal, cualquier comando, si os dais cuenta, en Linux, cualquier programa, perdón, puedes ejecutarla en modo comando. Esto Microsoft no lo tenía. Y esto ha sido siempre una prerrogativa, se daba por hecho, por así decirlo, en Linux. Esto, desde el momento que tú instalas un programa en Linux, lo vas a poder ejecutar desde la terminal. Y esto no siempre pasaba en Windows, ¿vale? Es decir, si yo cargo algún administrador, por ejemplo, pues de configuración de Ubuntu, pues no sé, este de aquí, cualquiera de estas herramientas, yo la voy a poder saber el nombre con el que está corriendo y la voy a poder lanzar. En vez de desde aquí, desde este dash, que es lógicamente es mucho más fácil y más humano, podría lanzarlo de esta manera de aquí, ¿vale? Cualquier comando, cualquier programa. De esa manera puedo automatizar cualquier cosa en este sistema, porque lo puedo meter en un guión script y lanzarlo. Bien, y dicho esto, tal y como os decía, vamos a mirar los ejemplos de programas que podemos llegar a hacer. Aquí tengo varios de lo que serían ideas que se me han ido ocurriendo. Pues, por ejemplo, cuando monto un DNS, pues poder automatizar eso, ¿vale? Entonces, primero aprendo qué ficheros hay que modificar, cómo funciona el protocolo, etcétera, etcétera. Esto requiere mucho conocimiento, ¿vale? Previo. Y luego ya después sí que puedo automatizarlo, ¿vale? Puedo incluso utilizar programas que ya de por sí automatizan. Esto es lo que va a ser mucho de nuestra vida laboral en Linux, nuestro trabajo en Linux va a ser un poco por ahí. Yo siempre digo, enseño mucho comando, mucho bajo hasta las profundidades, como se diría, pero luego realmente el administrador de sistemas lo que va a querer es una herramienta gráfica, algo que le facilite y que pueda hacer algo muchas veces de una manera sin equivocarse, rápido, más visual, etcétera, etcétera. Por eso los programas de virtualización, aunque por mucho que estén basados en Linux, tienen una interfaz en HTML, una página web, etcétera, etcétera, ¿vale? No vamos a renunciar nunca a eso. Esas páginas web están hechas luego y programadas con este tipo de cosas.
Primero empezaremos desde lo más sencillo, pues igual nos toca que queremos copiar una serie de ficheros, por ejemplo en este ejemplo de aquí, unos ficheros TXT y esos ficheros concretos son los que queremos copiar. Entonces, o queremos hacer alguna copia de seguridad o igual tenemos un conjunto de ficheros mezclados en un directorio con otro tanto, pero tienen una peculiaridad, pues justo esos queremos borrarlos, ¿no? Cosas así. Serían como pequeñas macros que vamos a querer hacer, pues igual si habéis programado en alguna macro en Excel o en algún paquete de Office, pues entenderéis, ¿no? A veces quieres hacer una cosa varias veces, la misma cosa. Pues en este caso coges el patrón común y lo haces. En este caso queremos borrar todos los ficheros pasados como argumento en la línea de órdenes. Pues bueno, haces el bucle, te montas un borrado interactivo y lo tienes, ¿no? Sería una pequeña, como si dijéramos una pequeña macro. Vamos a aprender también a lo que serían hacer menús, por ejemplo, de este tipo, o también vamos a aprender a hacerlos de manera gráfica, ¿vale? Como sería esto de aquí, esto que veis por aquí. Tenéis aquí también, pues bueno, si no sois alumnos míos y estáis viendo este vídeo, pues bueno, todo este material que sepáis que lo tengo disponible y vía suscripción, ¿vale? En este enlace de aquí. Entonces, pues bueno, aquí tengo un montón de opciones y de cosas que podemos llegar a hacer. Menú box, seleccionan color, pues bueno, ese tipo de cosas también suelen ser muy, muy útiles. Y luego ya a partir de la selección del usuario, pues hacer una cosa o hacer otra. Esto también es algo que vamos a aprender a hacer. Bueno, lo que vamos a trabajar sobre todo va a ser mucho comprobación de ficheros y edición de ficheros. Entonces, pues bueno, aquí en más ejercicios sobre scripts. Bueno, aquí, por ejemplo, en este caso, maneras de sacar IPs, hacer configuraciones de red, por ejemplo. Vamos a poder hacer limpieza en un disco duro, por ejemplo, o sincronizar ficheros, un montonazo de ideas. En lo que sería más o menos lo que suelo ver en un nivel intermedio, diríamos, pues son este tipo de programas, generar una quiniela, listar una serie de archivos. Bueno, este tipo de programas son sencillos. Y ahora si nos pasamos a algo ya más útil, también más real, pues manejar, por ejemplo, una agenda de contactos o buscar en un fichero palabras que están en otro fichero. Por ejemplo, ese tipo de cosas de manejar ficheros, recorrer un fichero y recorrer otro fichero también aprenderemos. Algo muy típico de Linux, y esto sí que se usa mucho, ¿vale? Ya estamos tocando ya lo real. Una especie de base de datos en un fichero de texto, como si fuera el passwd, como veis aquí, el poder sacar una información y procesarla. Por ejemplo, aquí tengo el dato del sueldo mensual, pues bueno, poder procesarlo y sacar el sueldo anual y cosas así, ¿vale? Este tipo de cosillas. Vale, a lo que sería más de sistemas, pues bueno, como estaba diciendo antes, despliegue de una página web, de una serie de ficheros y de un servidor, bien sea Apache o Nginx, con su base de datos correspondiente. Vale, en este sentido, por ejemplo, aquí tengo también, podríamos desarrollar una herramienta para configurar la red. En lo que sería Debian y derivados ha habido un cambio con Netplan. Pues bueno, se podría hacer un programita y la gente que no está acostumbrada a ese programa, pues que tenga esta facilidad, una herramienta gráfica que se lo deje configurado, pasándole los parámetros que todos sabemos de IP, máscara, etcétera. También hay un panel de control de hosting que me gusta mucho, que sería este de aquí, spconfig. ¿Vale? En How2Forge es una página que tiene acuerdo con este panel de control. Es un panel de control basado en software libre y en principio no cobran por él, por el uso de él. Ahora están empezando a cobrar por el manual, ¿vale? Por el manual de uso. Y bueno, pues normalmente siempre te encontrabas aquí artículos de este tipo de Perfect Server. Este era muy típico. Algún alumno hizo este proyecto como un proyecto de hosting para una empresa. Y bueno, pues había que instalar paso por paso el Apache, el Vine, el gestor de correo, el FTP. Y entonces lo que han hecho ahora ya los de ISPconfig, como muchos otros paneles de hosting, es automatizarlo, ¿vale? Y te dan ya ese punto .sh, ese programita, ese script, te lo dan ya hecho, montado para que tú pues directamente pones este comando y se descarga. Lo tenemos por aquí en la rama master.
te lo descargas con este comando wget, ¿vale? Y luego ya lo lanzas con el bash, ahí como lo veis ahí. Y automáticamente se te instala todo, simplemente pues te va preguntando un poquito, te va analizando el sistema, te va preguntando y bueno, y te va informando de, pues, de todas las instalaciones y tal. Todo esto ya se hace de manera automática. Antes, el artículo que os decía antes, pues te ocupaba varias páginas. Este que vemos aquí de Perfect Server lo he abierto. Me sonaba que lo había abierto, lo he vuelto a cerrar. Fijaros, de la 1 a la 23. Aquí tenemos un recorrido amplio, ¿vale? En cambio, pues aquí, como veis, en una paginita se hace bastante ligero en comparación con lo otro. Vale. Si alguien queréis que haga algún vídeo sobre ISP-config, me lo decís, ¿vale? Que en los comentarios, que sería... Es una herramienta que me parece muy útil y muy gráfica en el sentido de lo que acabo de decir. Es decir, yo he aprendido Apache, he aprendido servidor de correo, etcétera, sé cómo funcionan. Incluso aunque no supiera cómo funcionan, podría manejarlos, ¿vale? Gracias a esta herramienta. Pero lógicamente se va a valorar más que los conozca porque esta herramienta y eso que hay luego debajo se van a integrar y tengo que saber un poco entender un poco cómo funciona por abajo para que desde arriba pueda mandar bien las órdenes, ¿vale? No sé si se me entiende. Vale, luego voy scripts de gestión de permisos, por ejemplo. Hemos visto, doy por hecho que ya conocemos todos un poco los permisos básicos de Linux, pero bueno, podríamos hacer ACLs que permitirían hacer listas de control de acceso para directorios concretos, igual que lo tiene Windows, ¿no? Y mezclar pues también Samba y cosas así. Entonces, pues bueno, pues igual para eso necesitaríamos una herramienta gráfica, ¿no? Que nos facilitara eso, que ya entramos en una cosa un poco más compleja. Y de esa manera, pues no nos tenemos que acordar siempre de qué comando, de cómo iba. Te haces una herramienta gráfica que veas que funciona en ese momento, que te saca del apuro o de lo que sea. Y luego ya esa herramienta la tienes como algo que siempre vas a recurrir cuando te pidan eso. Si se supone que es un cliente que te está pidiendo, sus clientes que te están pidiendo esa configuración, ese programa o lo que sea. Vale, más cosillas por aquí. Pues cron, importantísimo, ¿no? Cron nos va a permitir cada cierto tiempo lanzar un script, bien sea para mandar un correo, como creo que estoy diciendo aquí, copia de seguridad, bueno, para cosas. Vale, y luego pues sincronizar un pincho, por ejemplo, cuando pinches el pincho del trabajo a casa, del trabajo a casa a trabajo. Pues un script que se me ocurre podría ser que nada más conectar el pincho, pues que se cargue el rsync y te sincronice los ficheros si es de casa al trabajo de una manera y si es de trabajo a casa, pues por ejemplo de otra. ¿Vale? En este sentido, pues se podría hacer y es muy cómodo porque nos pasa muy a menudo, ¿vale? Y al final acabamos duplicando información y de esta manera siempre se quedaría sincronizada. Bueno, también con AWK se pueden hacer cosas. Automatizar con SPECT y SSH, por ejemplo. Bueno, ya veremos igual en algún vídeo os enseñaré un poquito qué son esas herramientas. Y bueno, y aquí vais leyendo convertir vídeos, ¿vale? Convertir por comando vídeos con el programa FFmpeg. Este se puede ejecutar vía comando y puedes hacer conversiones de vídeos, igual que las hiciera a cualquier programa de grabación o de reproducción. VLC, por ejemplo, creo que convierte también vídeos. Bueno, pues seguro que se basa en este programita, en FFmpeg. Entonces, pues bueno, podemos hacer conversiones automatizadas. Bien, podemos desplegar servidores, en este caso un Active Directory llamado OpenLDAP en código abierto, pues podríamos hacer un despliegue en un servidor y una serie de despliegues en clientes para que conectaran con ese servidor y validaran con ese servidor. De todo. Todo lo que ya a partir de ahora veáis como tutorial Linux, todo eso es susceptible de poderse automatizar. Ahora están muy de moda los containers y entonces, pues bueno, eso de generar nuevos contenedores con ciertas herramientas, más de lo mismo. Todo ese tipo de cosas nos encajan dentro de lo que estamos hablando. Va a haber cosas de estas hay algunas cosas que tengo ya exploradas, me las podéis pedir si queréis, ¿vale? En los comentarios. No me da tiempo a grabar todo esto, pero sí que si me vais pidiendo cosillas o me vais preguntando ideas, pues yo puedo tener una dirección y puedo centrarme más, enfocarme más en esa dirección.
Y bueno, esto es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo.